¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Rebelión en la Granja, pequeño audiolibro bien chidori que estamos leyendo. Vamos ya en el episodio número 8 y vienen cosas súper locochonas. Recapitulando, en el episodio anterior se prohibió bestias de Inglaterra y hubo una masacre terrible contra los animales. Una represión interesante, triste, obviamente es ficción, pero aún así es triste que mataron a cientos de animales y derramaron demasiada sangre, la cual comienza ya a inquietar a los animales, y uno de los personajes más leales incluso es atacado, y se trata de Boxer, que a pesar de ser tan leal, lo intentaron matar. Nada más porque Boxer es fuerte, pero si no, también estaría muerto. Vamos a comenzar. Capítulo 8. Rebelión en la granja de George Orwell. Capítulo 8. Días después, cuando se había desvanecido el terror provocado por las ejecuciones, algunos animales recordaron, o creyeron recordar, que el sexto mandamiento decretaba: ningún animal matará a otro animal. Y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros, sentían que las matanzas ocurridas no concordaban con aquello. Clover pidió a Benjamín que le leyera el sexto mandamiento, y cuando Benjamín, como de costumbre, dijo que se negaba a entrometerse en esos asuntos, buscó a Muriel, quien le leyó el mandamiento. Decía así: ningún animal matará a otro animal sin motivo. Por una u otra razón, las dos últimas palabras no aparecían en la memoria de los animales, pero vieron que el mandamiento no fue violado, porque evidentemente existía una buena razón para matar a los traidores que se confabularon con Snowball. Durante ese año, los animales trabajaron incluso con más intensidad que el año anterior. Reconstruir el molino con paredes 2 veces más gruesas que antes y concluirlo para una fecha determinada, además del trabajo diario de la granja, era un trabajo formidable. A veces les parecía que trabajaban más y no comían mejor que en la época de Jones. Los domingos por la mañana, Squealer, sujetando un largo papel con una pata, les leía largas listas de cifras que demostraban que la producción de todo tipo de víveres había aumentado un 200%, 300% o 500% según el caso. Los animales no vieron motivo para no creerle, sobre todo porque no recordaban con claridad cómo eran las cosas antes de la rebelión. De todos modos, en ocasiones sentían que pronto tendrían menos cifras y más comida. Todas las órdenes eran emitidas a través de Squealer o cualquier otro cerdo. Napoleón mismo apenas aparecía en público una vez por quincena. Cuando se presentaba, lo acompañaban no solo su comitiva de perros, sino también por un gallo negro que marchaba delante y actuaba como una especie de heraldo, dejando oír un sonoro cacareo antes de que hablara Napoleón. Se decía que Napoleón ocupaba aposentos separados de los demás hasta en la casa. Comía solo, con 2 perros para servirlo, y siempre usaba la vajilla que había estado en la vitrina de cristal de la sala. También se anunció que la escopeta sería disparada todos los años en el cumpleaños de Napoleón, igual que en los otros 2 aniversarios. A Napoleón ya no le decían simplemente Napoleón, se le mencionaba siempre en forma ceremoniosa como nuestro líder camarada Napoleón, y a los cerdos les gustaba inventar para él títulos como padre de todos los animales, terror de la humanidad, protector del rebaño de ovejas, amigo de los patitos y otros por el estilo. En sus discursos, Squealer mencionaba con lágrimas en los ojos la sabiduría de Napoleón, la bondad de su corazón y el profundo amor que tenía por todos los animales en todas partes, sobre todo por las desdichadas bestias que todavía vivían en la ignorancia y la esclavitud en otras granjas. Se había hecho habitual atribuir a Napoleón todo logro y todo golpe de suerte. A menudo se oía que una gallina le decía a la otra: bajo la dirección de nuestro líder, el camarada Napoleón, yo he puesto 5 huevos en 6 días. O 2 vacas, mientras saboreaban el agua del bebedero, exclamaban: gracias a nuestro líder, el camarada Napoleón, qué rico sabor tiene esta agua. El sentimiento general de la granja estaba bien expresado en un poema titulado Camarada Napoleón, escrito por Minimus y que decía así: amigo de los huérfanos,
fuente de felicidad, Señor de la satisfacción, mi alma se enciende cuando contemplo tu firme y segura mirada como un sol que deslumbra el cielo. Oh camarada Napoleón, tú que generoso das todo lo que tus criaturas aman, sus barrigas llenas 2 veces al día y paja fresca para dormir. Todas las bestias, grandes o pequeñas, duermen en paz en sus establos bajo tu mirada protectora. Oh camarada Napoleón, si yo tuviera un lechoncillo destinado a crecer mucho por las buenas o por las malas, le enseñaría a ser fiel y sincero contigo, y su primer grito sería: ¡Oh camarada Napoleón! Napoleón aprobó este poema y lo hizo inscribir en la pared del granero principal, en el extremo opuesto a los 7 mandamientos. Encima del poema había un retrato de Napoleón de perfil, pintado por Schweller con pintura blanca. Mientras tanto, por medio de Whymper, Napoleón se había enfrascado en complicadas negociaciones con Frederick y Pilkington. La pila de madera todavía no se vendía. De los dos, Frederick estaba más ansioso por obtenerla, pero no quería ofrecer un precio razonable. Al mismo tiempo, corrían insistentes rumores de que Frederick y sus hombres conspiraban para atacar la granja de los animales y destruir el molino, cuya construcción lo había hecho enfurecer de envidia. Se decía que Snowball todavía acechaba en la granja Pinchfield. A mediados de verano, los animales se alarmaron al oír que 3 gallinas confesaron que, inspiradas por Snowball, habían preparado una conspiración para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas de inmediato y se tomaron nuevas medidas para proteger al líder. 4 perros cuidaban su cama durante la noche, uno en cada esquina, y un joven cerdo llamado Pink Eye fue designado para probar todos sus alimentos antes de que los comiera, por temor a que estuvieran envenenados. Más o menos en esa época se informó que Napoleón había aceptado vender la pila de madera al señor Pilkington. También se iba a formalizar un convenio para intercambiar ciertos productos entre la granja de los animales y Foxwood. Las relaciones entre Napoleón y Pilkington, aunque solo ocurrían a través de Whymper, eran casi amistosas. Los animales desconfiaban de Pilkington como ser humano, pero lo preferían sobre Frederick, a quien temían y odiaban al mismo tiempo. Cuando finalizaba el verano y la construcción del molino llegaba a su término, aumentaron los rumores de un inminente ataque a traición. Se decía que Frederick tenía la intención de atacarlos con 20 hombres, todos armados con escopetas, y ya había sobornado a los magistrados y a la policía para que no indagaran en caso de que pudiera obtener los títulos de propiedad de la granja de los animales. Además llegaban historias terribles de Pinchfield acerca de la crueldad con que Frederick trataba a los animales. Había azotado hasta la muerte a un caballo, mataba de hambre a sus vacas, había acabado con un perro arrojándolo dentro de un horno, se divertía de noche con peleas de gallos a los que ataba pedazos de hojas de afeitar en los espolones. La sangre les hervía de rabia a los animales cuando se enteraban de las cosas que se hacía a sus camaradas y, algunas veces, clamaron para que se les permitiera salir y atacar la granja Pinchfield, echar a los seres humanos y liberar a los animales. Pero Schweller les aconsejó que evitaran los actos precipitados y que confiaran en la estrategia de Napoleón. Sin embargo, un resentimiento contra Frederick siguió en aumento. Un domingo por la mañana, Napoleón se presentó en el granero y explicó que en ningún momento se había tenido intención de vender la pila de madera a Frederick. Él consideraba indigno hacer tratos con bribones de esa calaña. Se prohibió a las palomas que todavía se enviaban para divulgar las noticias de la rebelión pisar Foxwood, y también se les obligó a abandonar su lema anterior de muerte a la humanidad y reemplazarlo con muerte a Frederick. A fines de verano se descubrió una nueva intriga de Snowball. Los campos de trigo estaban llenos de maleza y se descubrió que en una de sus visitas nocturnas Snowball mezcló semillas de cardos con las semillas de trigo. Un ganso, cómplice de la conspiración, había confesado su culpa a Schweller y se suicidó enseguida al tragar unas hierbas venenosas. Los animales se enteraron también de que Snowball nunca había recibido, como muchos habían creído hasta entonces, la orden de héroe animal de primer grado. Era simplemente una leyenda que el mismo Snowball difundió poco tiempo después de la batalla del establo de las vacas. Lejos de ser condecorado, fue censurado por mostrar cobardía en la batalla. Una vez más, algunos animales escucharon esto con cierto asombro.
pero Squaller logró convencerlos de que sus recuerdos estaban erróneos. En el otoño, mediante un tremendo y agotador esfuerzo, porque la cosecha tuvo que recolectarse casi al mismo tiempo, se concluyó el molino de viento. Todavía faltaba instalar la maquinaria y Whymper negociaba su compra aún, pero la construcción estaba terminada. Incluso con todas las dificultades, a pesar de la inexperiencia de herramientas primitivas, de la mala suerte y de la traición de Snowball, el trabajo se había terminado puntualmente el día establecido. Muy cansados pero orgullosos, los animales daban vueltas y más vueltas alrededor de su obra maestra, que en su opinión se veía todavía más hermosa que cuando la levantaron por primera vez. Además, el espesor de las paredes era el doble de lo que había sido antes. Solo con explosivos podrían derrumbarlas esta vez. Y cuando recordaban cómo trabajaron, el desaliento que habían superado y el cambio que habría en sus vidas cuando las aspas giraran y los dínamos funcionaran, cuando pensaban en todo eso, el cansancio desaparecía y brincaban alrededor del molino gritando triunfalmente. Napoleón mismo, acompañado por sus perros y su gallo, se acercó para inspeccionar el trabajo terminado. Personalmente felicitó a los animales por su hazaña y anunció que el molino se llamaría Molino Napoleón. 2 días después, se convocó a los animales a una reunión especial en el granero. Quedaron asombrados cuando Napoleón anunció que había vendido la pila de madera a Frederick. Al día siguiente llegarían los carros de Frederick y comenzarían a llevársela. Durante todo el periodo de su aparente amistad con Pilkington, en realidad, Napoleón había establecido un acuerdo secreto con Frederick. Todas las relaciones con Foxwood se interrumpieron mientras se enviaban mensajes insultantes a Pilkington. Se instruyó a las palomas para que evitaran la granja Pinchfield y que cambiaran su lema de «Muera Frederick» a «Muera Pilkington». Al mismo tiempo, Napoleón aseguró a los animales que los rumores de un ataque inminente a la granja de los animales eran completamente falsos y que las historias de la crueldad de Frederick con sus animales tenían una gran dosis de exageración. Era probable que todos esos rumores hubieran salido de Snowball y sus agentes. Ahora parecía que después de todo, Snowball no estaba escondido en la granja Pinchfield y que en realidad nunca había estado allí. Residía en Foxwood con un lujo singular, según decían, y en realidad había vivido de Pilkington durante muchos años. A los cerdos les deleitaba la astucia de Napoleón. Mediante su aparente amistad con Pilkington, obligó a Frederick a aumentar su precio en 12 libras. Pero la superioridad de la mente de Napoleón, dijo Squaller, quedó comprobada por el hecho de que no confió de nadie, ni siquiera en Frederick. Este había querido pagar la madera con algo que se llama cheque, el cual, al parecer, era un pedazo de papel con una promesa de pago anotada encima. Pero Napoleón fue demasiado inteligente para él. Había exigido el pago en billetes genuinos de 5 libras, que debían entregarse antes de retirar la madera. Frederick pagó y la suma entregada alcanzaba para comprar la maquinaria necesaria para el molino de viento. Mientras tanto, la madera se acarreó a toda prisa. Cuando ya había sido totalmente retirada, se realizó otra reunión especial en el granero para que los animales pudieran contemplar los billetes de banco de Frederick. Con una sonrisa beatífica y sus 2 condecoraciones, Napoleón reposaba en un lecho de paja sobre la plataforma, con el dinero a su lado, ordenado sobre un plato de porcelana de la cocina. Los animales desfilaron lentamente a su lado y lo contemplaron sentirse satisfecho. Boxer estiró la nariz para oler los billetes y los delgados papeles se agitaron y crujieron ante su aliento. 3 días después hubo un terrible alboroto. Whymper, muy pálido, llegó a toda velocidad montado en su bicicleta, la tiró al suelo al llegar al patio y entró corriendo. Al punto se oyó un sordo rugido de rabia desde el aposento de Napoleón. La noticia de lo ocurrido se difundió por la granja como pólvora. Los billetes de banco eran falsos. Frederick había conseguido la madera gratis. Napoleón reunió de inmediato a todos los animales y con terrible voz sentenció a muerte a Frederick. Cuando fuera capturado, dijo,
Frederick debía ser quemado vivo. Al mismo tiempo, les advirtió que después de ese acto traicionero debía esperarse lo peor. Frederick y sus hombres podían lanzar su tan largamente esperado ataque en cualquier momento. Se colocaron centinelas en todos los accesos a la granja. Además, enviaron 4 palomas a Foxwood con un mensaje conciliatorio, con el que se esperaba poder restablecer las buenas relaciones con Pilkington. A la mañana siguiente se produjo el ataque. Los animales estaban desayunando cuando los centinelas entraron corriendo con la noticia de que Frederick y sus seguidores ya habían pasado la puerta de acceso. Los animales salieron a combatir con valentía, pero esta vez no consiguieron la victoria fácil que alcanzaron en la batalla del establo de las vacas. Había 15 hombres con media docena de escopetas y abrieron fuego tan pronto estuvieron a 50 metros de los animales. Estos no pudieron enfrentar las terribles explosiones con sus hirientes perdigones, y a pesar de los esfuerzos de Napoleón y Boxer por reagruparlos, pronto fueron rechazados. Varios estaban heridos. Se refugiaron en los edificios de la granja y espiaron con cautela por las rendijas y los agujeros en los nudos de la madera. Toda la pradera grande, incluyendo el molino de viento, estaba en manos del enemigo. Por el momento hasta Napoleón parecía confundido. Paseaba de arriba abajo sin decir palabra, su cola rígida y temblorosa. Se dirigían miradas ávidas en dirección a Foxwood. Si Pilkington y sus hombres los ayudaran, todavía podían alcanzar la victoria. Pero en ese momento regresaron las 4 palomas enviadas el día anterior, y una de ellas llevaba un trozo de papel de Pilkington. En él estaban escritas las siguientes palabras: «Se lo tienen bien merecido». Mientras tanto, Frederick y sus hombres se detuvieron junto al molino. Los animales los observaron y se esparció un murmullo de consternación. 2 de los hombres portaban una palanca de hierro y un marro. Iban a destruir el molino de viento. ¡Imposible!, gritó Napoleón. Construimos las paredes muy gruesas para eso. No las podrán tirar ni en una semana. ¡Valor, camaradas! Pero Benjamín observaba con insistencia los movimientos de los hombres. Los que tenían el marro y la palanca de hierro perforaban un agujero cerca de la base del molino. Con lentitud y con un aire casi divertido, Benjamín agitó su largo hocico. «Lo que sospechaba», dijo. «¿No ven lo que están haciendo? En cualquier momento van a llenar de pólvora ese agujero». Los animales esperaban aterrorizados. Era imposible aventurarse fuera del refugio de los edificios. Después de varios minutos, se vio que los hombres corrían en todas direcciones. Luego se oyó un estruendo ensordecedor. Las palomas se arremolinaron en el aire y todos los animales, excepto Napoleón, se tiraron al suelo boca abajo y escondieron sus caras. Cuando se incorporaron de nuevo, una enorme nube de humo negro flotaba en el lugar por donde estuviera el molino de viento. Lentamente la brisa la alejó. El molino de viento había dejado de existir. Al ver esta escena, el valor regresó a los animales. El miedo y la desesperación que habían sentido momentos antes fueron ahogados por su ira contra este acto vil y despreciable. Lanzaron un potente griterío clamando venganza y sin esperar otra orden, atacaron en masa y se abalanzaron sobre el enemigo. Esta vez no prestaron atención a los crueles perdigones que pasaban sobre sus cabezas como granizo. Fue una batalla enconada y salvaje. Los hombres hicieron fuego una y otra vez, y cuando los animales llegaron a la lucha cuerpo a cuerpo, los vapuleaban con palos y sus pesadas botas. Una vaca, 3 ovejas y 2 gansos murieron y casi todos estaban heridos. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, fue herido en la punta de la cola por un perdigón. Pero los hombres tampoco salieron ilesos. 3 de ellos tenían la cabeza rota por las patadas de Boxer. Otro fue corneado en el vientre por una vaca. A uno casi le arrancan los pantalones entre Jesse y Bluebell. Y cuando los 9 perros, guardaespaldas de Napoleón, a quienes habían ordenado que dieran un rodeo por detrás de los setos,
aparecieron de repente por un costado de los hombres ladrando ferozmente. El pánico se apoderó de ellos. Se dieron cuenta de que estaban en peligro de quedar rodeados. Frederick gritó a sus hombres que escaparan mientras pudieran y al instante los cobardes enemigos huían para salvar su vida. Los animales los persiguieron hasta el final del campo y lograron darles las últimas patadas cuando a toda velocidad atravesaban el seto de espinos. Habían ganado, pero estaban cansados y sangrantes. Lentamente regresaron renqueando a la granja. La vista de los camaradas muertos que yacían sobre la hierba hizo llorar a algunos, y durante un rato se detuvieron desconsolados y en silencio en el lugar donde alguna vez estuvo el molino. Sí, ya no estaba. Hasta el último rastro de su labor había desaparecido. Hasta los cimientos estaban parcialmente destruidos, y para reconstruirlo, esta vez no podrían utilizar las piedras derruidas. Hasta ellas desaparecieron. La fuerza de la explosión las arrojó a cientos de metros de distancia. Era como si el molino nunca hubiera existido. Cuando se aproximaban a la granja, Squealer, que inexplicablemente estuvo ausente durante la pelea, vino saltando hacia ellos, meneando la cola y rebosante de alegría. Y los animales oyeron, desde los edificios de la granja, el solemne estampido de una escopeta. ¿Cuál es el motivo de ese disparo?, preguntó Boxer. «Para celebrar nuestra victoria», gritó Squealer. «¿Qué victoria?», exclamó Boxer. Sus rodillas sangraban, había perdido una herradura, tenía roto un casco y una docena de perdigones incrustados en una pata trasera. «¿Qué victoria, camarada? ¿No hemos arrojado al enemigo de nuestro suelo? ¿El suelo sagrado de la granja de los animales?» «Pero han destruido el molino, y nosotros hemos trabajado durante 2 años para construirlo». «¿Qué importa? Construiremos otro molino. Construiremos 6 molinos si queremos. Camaradas, creo que no se dan cuenta de la importancia de lo que hemos hecho. El enemigo se había apoderado de este suelo que pisamos, y ahora, gracias a la dirección del camarada Napoleón, hemos reconquistado cada pulgada del mismo». «¿Entonces, hemos recuperado lo que teníamos antes?», preguntó Boxer. «Esa es nuestra victoria», agregó Squealer. Entraron renqueantes en el patio. Los perdigones bajo la piel de la pierna de Boxer le quemaban dolorosamente. Veía ante sí la pesada labor de reconstruir el molino desde los cimientos, y en su imaginación se preparaba para la tarea. Pero por primera vez se le ocurrió que él tenía 11 años de edad, y que tal vez sus grandes músculos ya no fueran lo que habían sido. Pero cuando los animales vieron ondear la bandera verde y escucharon de nuevo los disparos de la escopeta, en total fueron 7 disparos, y escucharon el discurso que pronunció Napoleón, felicitándolos por su conducta, les pareció que, después de todo, habían conseguido una gran victoria. Los animales caídos en batalla recibieron un entierro solemne. Boxer y Clover tiraron del carro que sirvió como carroza fúnebre, y Napoleón mismo encabezó la comitiva. Durante 2 días enteros se efectuaron festejos. Hubo canciones, discursos y más disparos de escopeta, y se hizo un obsequio especial de una manzana para cada animal, con 2 onzas de maíz para cada ave y 3 bizcochos para cada perro. Se anunció que la batalla sería llamada del Molino, y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la Orden del Estandarte Verde, que se otorgó a sí mismo. En el regocijo general se olvidó el infortunado incidente de los billetes de banco. Algunos días después, los cerdos encontraron una caja con whisky en el sótano de la casa. Había sido pasada por alto cuando ocuparon el edificio. Aquella noche se oyeron desde la casa cantos en alta voz, en los cuales, para sorpresa de todos, se mezclaban los acordes de Bestias de Inglaterra. Como a las 9:30, se vio claramente que Napoleón, con un viejo bombín del señor Jones,
salía por la puerta trasera, galopaba rápido por el patio y entraba de nuevo. Pero en la mañana un silencio profundo cubría la casa. Ni un cerdo se movía. Eran casi las 9 cuando apareció Squealer. Caminaba con lentitud y torpeza. Sus ojos estaban opacos, su cola colgaba flácida y parecía estar seriamente enfermo. Reunió a los animales y les dijo que tenía que comunicarles una terrible noticia. El camarada Napoleón se estaba muriendo. Se produjo un coro de lamentos. Pusieron paja en la puerta de la casa y los animales caminaron de puntillas. Con lágrimas en los ojos se preguntaron unos a otros qué harían si perdieran a su líder. Se difundió el rumor de que Snowball, a pesar de todo, había logrado introducir veneno en la comida de Napoleón. A las 11 salió Squealer para hacer otro anuncio. Como último acto suyo sobre la tierra, el camarada Napoleón emitía un solemne mandato. Se castigaría con la muerte a quien bebiera alcohol. Sin embargo, al anochecer, Napoleón parecía estar algo mejor y a la mañana siguiente, Squealer pudo decirles que se hallaba en vías de restablecerse. Esa misma noche Napoleón había vuelto a trabajar y al otro día se supo que había ordenado a Whymper que comprara en Willingdon algunos folletos sobre la fermentación y destilación de bebidas. Una semana después, Napoleón ordenó que el campo detrás de la huerta, que estaba destinado como lugar de descanso para los animales retirados del trabajo, se preparara para ser arado. Se sabía que el campo estaba agotado y era necesario cultivarlo de nuevo, pero pronto se supo que Napoleón pretendía sembrarlo con cebada. Más o menos por esa época ocurrió un extraño incidente que casi nadie pudo entender. Una noche, alrededor de las 12 se oyó un fuerte ruido en el patio y los animales salieron corriendo de sus establos. Era una noche iluminada por la luna. Al pie de la pared del granero principal, donde estaban inscritos los 7 mandamientos, había una escalera rota en 2 pedazos. Squealer, aturdido de momento, estaba tendido junto a la escalera y cerca estaba una linterna, un pincel y un tarro volcado de pintura blanca. Los perros formaron de inmediato un círculo alrededor de Squealer y lo escoltaron de vuelta a la casa en cuanto pudo caminar. Ninguno de los animales comprendía lo que significaba eso, excepto el viejo Benjamín, que movía el hocico con aire enterado. Parecía entender, pero no dijo nada. Algunos días después, cuando Muriel leía los 7 mandamientos, se dio cuenta que había otro que los animales recordaban de otro modo. Ellos creían que el 5.º mandamiento decía: ningún animal beberá alcohol. Pero habían olvidado 2 palabras. En ese momento el mandamiento decía: ningún animal beberá alcohol en exceso. Señores, sin más que decir, hemos llegado al final de este gran episodio que tiene bastantes cosas, que muestra una política, que muestra una traición, que muestra cómo los ánimos se van poco a poco acabando. Quiero saber cómo termina esta historia. Es bastante interesante cómo toda esta psicología va cambiando poco a poco y cómo poco a poco van cambiando los reglamentos. Y cómo incluso creían que Napoleón era el más inteligente y fue simplemente, hasta el momento, yo no sé el final, hasta el momento estafado. Nos llegó la noche, señores, pero creo que también quedó muy bien con el momento después de esa batalla tan cruel, tan fuerte que se enfrentaron, que descubrieron que, pues, ¿de qué sirve ganar las batallas si se pierden gentes queridas? Me gustó la parte en la que el atardecer de la hora en la que estoy grabando se coordinó perfectamente con lo que estoy leyendo y va cayendo la tarde y me sentí literalmente transportado en ese momento a un atardecer donde todos los ánimos se van perdiendo, donde estuviste peleando todo el día
y justo en el último rayo de luz ves que el trabajo, tu trabajo, bueno, el trabajo de todos esos animales se destruyó. El molino había desaparecido, esa parte me gustó mucho. No quería dejar de grabar este capítulo, no importara que fuera noche. Aquí tenemos un poquito de iluminación y quería darle como ese sentido de que bueno, pues ya estamos a solas, estamos literalmente, hemos tocado fondo. No me hubiera gustado parar y leerlo hasta el día siguiente que haya más luz. Sin más que decir, yo me despido, espero que se queden para el siguiente episodio. Ya solo quedan 2 episodios, si no me equivoco, solo quedan 2 y terminamos este libro, esta gran aventura de rebelión en la granja. Muchísimas gracias a todos, solo te voy a pedir que le des un like gigantesco. Muchas gracias y también que te suscribas al canal y que compartas este canal. Hasta el momento tenemos 12 suscriptores que son grandiosos por haber confiado en este proyecto y con eso es más que suficiente, pero si se siguen sumando más, yo encantado. Yo me despido, soy Abraham Arreola, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Voy a dejar por ahí mis redes sociales mientras yo me pongo a leer el siguiente capítulo para ir agarrando fuerza. Que no nos gane la noche, que no nos gane la noche. Acabamos este episodio y nos vamos. A ver, ¿qué me falta? Eso está largo, Pero por primera vez se le ocurrió que él tenía 11 años de edad y que tal vez sus grandes músculos ya no fueran lo que habían sido. Se me va mi boxer.